Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Inclina tu rostro allí donde estás y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos de poder estar acá reunidos. Y te rogamos que tu Espíritu fluya, que tu Espíritu vivifique su palabra y la haga viva en nosotros. Ese logos lo transforma en un rema que impacte nuestra vida. Para mi Dios, Señor, ser edificados y que tu palabra no vuelva a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomarme unos minutitos antes de la prédica, así que no vaya a poner sus relojes a andar hasta que yo no les diga, porque quisiera darle algunos anuncios. En primer lugar, ya pues los que están conectados saben, estamos transmitiendo vía Facebook. Puede avisarle a aquellos que aún no se han conectado, pero también quiero decirles que al menos la prédica la estamos transmitiendo también vía Instagram, así que aquellos que se les hace difícil conectarse con el Facebook pueden hacerlo a través de Instagram. Puede también avisarle a las personas que está o que usted conoce y sabe que quizás no tienen Facebook y les es más fácil o deben hacerlo por Instagram, que en estos instantes esto está saliendo también vía Instagram. También quiero decirles, amados, que de verdad les extraño. Me he ido acostumbrando poquito a poco. Esta es la cuarta vez que estamos acá a hablar frente a una cámara, pero mejor es verles su cara, amados. Y yo estoy orando al Señor que ya pronto esto va a terminar y podemos estar nuevamente acá reunidos en el calor de los hermanos, poder adorarle, bendecirle, engrandecerle, poder darnos un ósculo santo, poder abrazarnos y seguir glorificando juntos el nombre del Señor hasta que sea tiempo de conseguirnos con Él. Así que le animo a que continuemos orando para que el Señor haga su obra en medio de esta situación. Él está a cargo, Él está en control, Él no ha dejado de estar en su trono. Todas las actividades, amados, las estamos haciendo vía online. Eso incluye también la recolección de los diezmos y de las ofrendas. Va a aparecer una lámina acá atrás. Esa lámina se le envió a la mayoría de ustedes. Si no la tiene, puede escribir al número de la iglesia. La secretaria se lo puede enviar tranquilamente. Pero para responder la duda de algunos, esto se está manejando vía transferencias. Así que conforme lo que Dios ha puesto en tu corazón el dar, y si te has estado preguntando cómo estarán haciendo la recolección, pues ahí están las cuentas de la iglesia. Es importante que una vez que hayas hecho esa transferencia, les notifique, sea la secretaría, sea la administración, el monto de tu transferencia y a qué sede corresponde esa transferencia, ese diezmo de ofrenda que le estás haciendo llegar al Señor. Lo otro que quiero decirte, amado hermano y hermana, es que estamos iniciando la Semana Santa. Como parte de las actividades de Semana Santa, vamos a hacer un alto en lo que es el salón de oración. El salón de oración, como tú sabes, ha estado funcionando cada quien en su casa de lunes a viernes de 7 a 7. Durante esta semana vamos a darle un descanso al staff. El staff de la casa de oración, del salón de oración, es el que se ha encargado de ir administrando todos estos tiempos. Así que durante esta Semana Santa ellos van a descansar, vamos a retomar las labores, sea presencial, sea online. Ya para el otro lunes de arriba será el lunes 13, no mañana sino el siguiente, el lunes 13 de abril, y técnicamente hasta ese momento, o hasta donde sabemos, pues hasta ese momento es el tiempo de la cuarentena. Esperaremos noticias durante esta semana. Si no nos podemos reincorporar aún, pues seguirá siendo vía online a través de las diferentes redes conforme ellos se han organizado, pero eso será a partir del lunes 13, comenzando mañana el lunes 6, y durante estos 5 días siguientes el salón de oración va a estar en descanso para reiniciar sus labores el lunes 13. Lo que sí no descansa, mis amados hermanos, es la convocatoria que hemos hecho para un tiempo de oración especial a las 9 de la noche. De 9 a 10 de la noche tenemos un tiempo que hemos llamado En la Brecha.
Esa hora, ese tiempo que tomamos de 1 hora, de 9 a 10 de la noche, tiene un propósito particular. No aproveches ese tiempo para hacer tus oraciones personales. Si quieres hacer tus oraciones personales, y debes hacer tus oraciones personales, búscate otro tiempo en el día para hacerlo. Pero de 9 a 10 de la noche, nuestra oración es por toda la situación que estamos viviendo. De 9 a 10 de la noche estamos corriendo como iglesia a colocarnos en la brecha, a orar en favor de la familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra iglesia, de la humanidad entera, en el marco, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Definitivamente, pues, esto ha superado al hombre, con toda su tecnología, con todo su conocimiento. Básicamente, la mejor medida que el hombre ha podido tomar es todo el mundo esconderse en sus casas, con lo cual manifiesta su incapacidad temporal, al menos, para poder hacer frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Qué hace entonces la iglesia? La iglesia ora, la iglesia clama, la iglesia gime, la iglesia busca el favor de Dios. Pídele al Señor que cese la pandemia, pídele al Señor que obre de una manera sobrenatural, pero también pídele al Señor que alumbre el entendimiento de los sabios, de aquellos que tienen el llamado a hacer algo, que obviamente será en el marco del natural, pero es el Señor que está detrás de todo el asunto, para contribuir al cese de esta condición que nos ha tocado vivir en pleno siglo XXI. Nosotros, la iglesia, estamos llamados a interceder, no solo los unos por los otros, sino en favor de esta atribulada humanidad. Por lo tanto, ese tiempo de oración, que no es de lunes a viernes, es de lunes a lunes, permanece en pie. Conforme lo pudiste ver en los primeros anuncios, dijimos que ese tiempo iba a durar mientras estemos en toda esta situación de pandemia. Así que, aunque hemos querido darle un descanso al staff del salón de oración que ha trabajado arduamente durante estos días, sí, la iglesia sigue en sus actividades de oración. De hecho, otras actividades de oración de la iglesia, el sábado que viene, el sábado 11, hay oraciones en la mañana por los musulmanes, una oración también de colocarse en la brecha en favor de la humanidad desde la perspectiva misionera que se hace los sábados, segundos sábados de cada mes en la mañana. Esas oraciones siguen en pie. El sábado en la tarde los matrimonios oran unos por otros, esas oraciones también siguen en pie. Así que, amados, la invitación sigue siendo a participar de la oración, a participar del ayuno, a participar de la lectura y el estudio de la palabra, a aprovechar bien el tiempo. El Señor ha hecho un alto en nuestras vidas, no con el propósito de encerrarnos, aunque de hecho estamos encerrados, y aquí va a ser un paréntesis. La Escritura dice que debemos hacer memoria de los presos. Y de alguna manera, tú y yo estamos, vamos a decir, presos entre comillas, porque la verdad es que podemos todavía movilizarnos de alguna manera, aunque estamos, vamos a decir, bastante limitados, ¿no? Y para algunos esas limitaciones le causan desesperación. Bueno, hay hermanos que realmente están presos, limitados físicamente también. Es un buen momento para reflexionar, ¿no? Lee la palabra, quizás llegues a esa porción ahí en Hebreos, reflexiona y piensa sobre ella. Este tiempo que debemos aprovechar, solamente para hacer quizás cosas en tu casa, cosas que tenías pendientes de hace mucho tiempo, sino también espiritualmente hablando. Tomemos el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad tiene fruto en este siglo y en el venidero. Amados, ahora sí pueden colocar sus relojes. Vamos a iniciar la prédica formalmente en la mañana de hoy. Una palabra de aliento es la serie que he tomado. Este es la número 4. Mientras voy haciendo una introducción, aquí atrás va a quedar el mensaje del Padre. Es el mensaje que el Señor nos dio desde el año 2015 hasta el año pasado.
y es vamos a decir, nuestra palabra de aliento, nuestra carta del navegante en estos tiempos turbulentos que estamos atravesando. Ya muchos de ustedes se lo saben, de todas maneras quiero que lo vaya viendo allí mientras introduzco la prédica para el día de hoy. Vamos a traer a memoria durante esta semana la semana más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, tradicionalmente, vamos a decirlo así, se trae a memoria lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Se conoce así porque ese primer día de la semana Jesús entró en Jerusalén. Corría el tercer año de su ministerio, no era la primera vez que iba a Jerusalén, pero en esa oportunidad, vamos a decir, su fama le precedía. Y se congregó la gente para recibirlo. Y tal cual, conforme a la profecía, Jesús hacía su entrada en la ciudad de Dios, en Jerusalén, montado sobre un pollino. Y la gente le aclamaba. La gente gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y ponían palmas para que el pollino pasara por encima de ellas. Los fariseos se enojaron y le dijeron a Jesús que mandara a callar a esas personas que le exaltaban de esa forma, de esa manera. Fue cuando Jesús dijo: si ellos callan, estas piedras hablarían. Era un momento profético que se estaba cumpliendo, un momento que marcaba el inicio de la última semana de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por demás de importante. Va mucho más allá de la polémica si fue un domingo como hoy o si no fue un domingo como hoy, que nosotros los cristianos no hacemos bien los cálculos porque el cálculo tiene que ser en función del calendario judaico y pesa y todo lo demás. Vamos a dar esa polémica a un lado. Vamos a hablar del evento como tal. El evento como tal que en efecto sucedió, y sucedió un primer día de la semana, es decir, un día domingo, marcó la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es obviamente el elemento más importante de la Escritura. La Biblia toda apunta a Jesucristo, y en el marco de lo que es vamos a decir, la manifestación de importancia dentro de la mentalidad judaica neotestamentaria, la repetición es un elemento a ser considerado porque de alguna forma quiere resaltar una determinada condición. Esto lo digo solamente como un preámbulo para que ustedes tomen en cuenta que hay 4 evangelios. Hay 4 libros. De los 66 libros de la Biblia, algunos son simplemente únicos, otros tienen quizás una repetición. Valga por ejemplo la historia de los reyes de Judá, que está escrita en Samuel y Reyes y también está escrita en Crónicas. Pero en el caso de Jesús, 4 libros fueron dedicados para hablar acerca de la vida de Jesús. Eso marca el corazón de la Escritura, Jesucristo. Y cuando nosotros consideramos los evangelios, es bien interesante lo que vamos a conseguir en los evangelios, porque de alguna manera los evangelios, su contenido, pone en evidencia que la muerte y resurrección de Cristo son los eventos más importantes de su ministerio. Y fíjate, permíteme presentarte este cuadro que va a aparecer aquí, hablando acerca de los evangelios. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Fíjate la cantidad que le dedica cada uno de estos evangelios a la última semana de Jesús. El 25% de Lucas, es decir, de sus 24 capítulos, 6 capítulos están dedicados a narrar la última semana del Señor. El 28,6% de Mateo
es decir, casi la tercera parte del libro de Mateo, para narrar la última semana del Señor, desde ese domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, de ese domingo de Ramos. Y en el caso de Marcos, casi el 40% del libro está dedicado justo a esa última semana. Esto es bien interesante porque de alguna manera estos evangelios, los sinópticos, de alguna manera, vamos a decir, resumen mucho del ministerio de los 3 años, por eso que fueron 3 años de ministerio, y le van a dedicar prácticamente la mayor parte del libro a los eventos de la última semana. Y el caso de Juan, del evangelio de Juan, es todavía mucho más sorprendente, porque más del 40%, casi el 43% del libro de Juan, de hecho de sus 21 capítulos, comenzando en el capítulo 13, no está dedicado a la última semana, está dedicado a la última noche de vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, al menos para mí, esta semana, desde esa perspectiva, es una semana muy, muy importante y muy, muy emocionante. Muchas veces te he dicho, pídele al Señor, cuando lees la palabra, que te permita como que introducirte en ella, que pudiera ser como uno de sus espectadores allí. Y yo me imagino esa entrada triunfal en Jerusalén, y me pongo quizás como uno de sus discípulos, no me voy a poner quizás como uno del pueblo, como uno de sus discípulos. ¿Y qué no habremos sentido, no? Porque obviamente venimos detrás del Maestro. Él está llevando toda la gloria. Siempre es así. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Él. Nosotros de alguna forma, vamos a decir, recibimos de lo que va cayendo. Vamos como que decir en ese portaaviones, por decirlo, y somos objetos de esos beneficios. Venimos detrás de Él, Él va avanzando allí en ese pollino, y venimos delante de Él contentos, alegres, viendo cómo todos aclaman al Maestro. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! ¡Glorioso! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Santo es el Señor. Sí, mi Dios. Poco podían imaginarse ellos lo que iba a suceder esa semana, pero el Señor sí lo sabía. Se aprestaba la semana más difícil en el ministerio del Señor. Se aprestaba la semana, vamos a decir, de mayor riesgo en su ministerio, donde el diablo, donde el enemigo iba a tratar de hacer lo posible para destruirlo, donde de alguna forma, de alguna manera, vamos a decir, era como que decir la cumbre, no, el clímax de todo iba a acontecer esa semana. Si algo fallaba en esa semana, todo el plan de salvación se vendría abajo. Y de alguna forma, todo esto estaba colocado sobre los hombros de nuestro Señor. Así que, como discípulos, vivimos ese instante de gloria entrando en Jerusalén. Y qué terrible es 5 días después, el día viernes, contemplar al Maestro crucificado. Ese Rey de Gloria que había entrado por las puertas de Jerusalén 5 días antes, aclamado por el pueblo, ahora era levantado en el lugar del Gólgota, en medio de una cruz, crucificado entre 2 malhechores. Y una buena parte de ese pueblo que lo había recibido 5 días antes estaba allí vociferando, gritando, insultándole. Terrible, terrible. Los discípulos se habían ido todos, habían huido, estaban temerosos. El único que quedó un poco a la distancia, pero quedó de alguna manera, fue Juan, el discípulo amado. Y lo que quiero hablarte, y lo voy a hacer en 2 prédicas, la prédica de hoy y la prédica de la semana que viene, es acerca de lo que se conoce como las 7 palabras de Jesús. Son 7 frases, son 7 expresiones
que el Señor habló mientras estuvo crucificado. Y de alguna manera, amados, son importantes para nosotros. Como te dije, los evangelios van a apuntar a los incidentes de esa semana. Van a apuntar a la muerte y resurrección del Señor como lo más importante en su vida. En principio, lo que voy a hacer aquí es colocarte las 7 para que las conozcas, para que sepas dónde están. Y el día de hoy vamos a hablar de 4 de ellas solamente. Lo primero que el Señor dijo estando en la cruz, lo vamos a conseguir. Voy a traer aparece en varios de los evangelios, pero voy a citar solamente uno de ellos. En Lucas 23:34. En la primera parte del versículo dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:43, en la última parte del versículo, el Señor le dice a uno de los malhechores que está crucificado al lado de él, después que éste le ha reconocido como rey: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19, la última parte del versículo 26 y la primera del 27, reporta lo que el Señor le dijo a Juan y a su madre al verlos que estaban allí al pie de la cruz, contemplando sin poder hacer nada la muerte del Maestro. Jesús le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Mateo 27:46 en su primera parte reporta que luego de casi 6 horas de haber estado en la cruz, cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Luego Juan nos va a reportar que poco antes de morir, capítulo 19, versículo 28, en su última parte, Jesús va a decir: tengo sed. Y van a correr los soldados y van a empapar un hisopo en vinagre y le van a dar a beber vinagre. Así que más adelante en Juan, la primera parte del versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Lucas 23:46 en su primera parte reporta que habiendo sucedido esto de beber el vinagre y decir consumado es, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de estas declaraciones que acontecieron en el transcurso de esas 6 horas encierran un profundo misterio de verdad bíblica y hace digno de estudiar este aspecto de la vida del Señor. Para mí, mis amados, bueno, hoy voy a hablar de esta palabra como le estoy diciendo, pero pensando en el incidente como tal, me llena de profunda tristeza. Yo me imagino Juan en este caso, estando allí al pie de la cruz, viendo al Maestro crucificado, viendo al Maestro totalmente molido. La descripción de Isaías 53, si se quiere, es grotesca. Y yo no sé, a veces me he puesto ahí pensando como Juan, y de verdad que las lágrimas suben a mis ojos, porque ¿qué podía pensar Juan al ver ahí ese casi como que un amasijo de carne sangrante, y pensar: anoche estaba recostado de su pecho, anoche era un hombre normal como cada uno de nosotros, y míralo ahora allí molido? Y como definitivamente todavía su entendimiento no estaba abierto, no podía comprender que ese era el precio de nuestro pecado. Yo te invito a que le pidas al Señor en esta semana y dile: oye Señor, permíteme pararme ahí al pie de la cruz, que mis ojos espirituales te puedan contemplar allí crucificado.
Técnicamente es lo que hacemos cada vez que celebramos Santa Cena. Aprovecho para decirle que el próximo domingo, que es domingo de resurrección, que vamos a estar acá nuevamente, te voy a invitar no solamente a que participemos en el culto online, sino que también participemos juntos de la Santa Cena, así como lo hicimos la semana pasada durante el ayuno congregacional. Y la idea de celebrar la Santa Cena es precisamente ponernos delante de la cruz. Que nuestros ojos puedan contemplar el cuerpo partido de nuestro Maestro. Y el Espíritu pueda hablar a nuestros espíritus y decirnos: ese es el precio de tu salvación. Gracias a que tu Señor fue un hombre esforzado y valiente. Un hombre que no renunció. Un hombre que decidió transitar la senda del dolor y del sufrimiento. Tú hoy estás aquí. No se te olvide nunca. Cada vez que te vengan esos deseos de pecar, cada vez que estés profundamente deprimido, metido en una tristeza, en un hielo, piensa en Jesús, que su cuerpo fue partido por ti, para que de alguna manera te sacudas ese ego, porque detrás de eso lo que hay es ego, yo al centro, orgullo, y puedas tender tu humanidad delante del Maestro, que durante esa semana no pensó en Él, sino en ti y en mí. Si renuncio esta semana, si doy la vuelta, si le digo al Padre que no, todos estos se van a perder. No lo que estaba viendo allí solamente, también sabía de nosotros, a pesar de que no habíamos sido creados. Porque como te dije al principio, el Evangelio no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Él. Nosotros vamos junto con Él. Es cristocéntrico, no es egocéntrico. Y ahí estaba Juan contemplándolo. Y aunque Juan no reportó todas las palabras, Juan las escuchó. Y yo quisiera, como te dije, pues tomar 4 de esas palabras. No me da tiempo de hacerlo hoy, ni tampoco quiero hacerlo todo hoy, porque quiero dejar, vamos a decirlo así como una vez escuchado un predicador, quiero dejar pan para la semana que viene, ¿no? Vamos a hablar de 4 de ellos. Jesús perdona la ofensa. Lucas 23, 34, su primera parte dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si solamente hubiese dicho esto, ya eso es, ahí hay bastante tela para cortar, ¿no? En la carne, mis amados, si se nos sale la carne después que hemos sido lastimados, después que hemos sido dejados, después que hemos sido humillados, hoy no decimos cosas como esta, ¿no? A veces, vamos a decir, cristianizamos nuestros dichos para no parecer tan malos ni tan carnales, ¿no? Oh Señor, venga. Oh Señor, que caiga un rayo encima, Señor, justicia. Pero eso no fue lo que salió de los labios del Señor. Yo veo a mi Señor siendo puesto a prueba, sus enseñanzas siendo puesto a prueba, porque de alguna manera de eso se trata del Evangelio, ¿no? Tú y yo tenemos que testificar de Él, tú y yo tenemos que hablar de Él, pero todo lo que hablemos, todo lo que digamos después, el Señor lo va a poner a prueba. Y parte de las enseñanzas de Jesús, parte de ella, porque Él habla bastante acerca del perdón. En Mateo 18, 34, 35 dice: entonces su Señor, hablando de la parábola de los 2 deudores, enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces una palabra bien importante, comienza el reino de los cielos, en el reino de los cielos, quiere decir que es un principio del reino. Y termina el Señor en el 35 diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando retenemos la ofensa, somos nosotros los perjudicados, no quienes nos han ofendido. Es nuestro corazón que se llena de amargura, es nuestra vida la que se marchita y la que se seca. Y el Señor lo sabía, lo había enseñado, y ahora llegó el momento de practicarlo.
yo esperaría, Padre, perdónalos, yo los perdono. Eso es lo que espero conseguir de esta parábola que les acabo de decir, practicando el no retener la ofensa, a pesar de que tenía por qué retenerla. Él era inocente, le habían tendido una trampa y le habían condenado injustamente. Los hebreos por envidia, los romanos por temor. Los romanos se supone que tenían que aplicar justicia y no la quisieron aplicar. Se volvió toda una política allí. Sigue siendo igual la política hoy en día, con el propósito de que los intereses humanos se pusieran de manifiesto y no los intereses divinos. Si allí estaba el Señor en la cruz, vejado, humillado, molido, apaleado, a punto de morir. Si quieres tener más o menos en mente, ¿no?, una visión, una imagen de lo que esto pudo haber significado, te recomiendo que veas la película La Pasión de Cristo, que veas la parte de la crucifixión, que es el tamaño de los clavos que le metieron en las muñecas, en los pies, y te imagines el dolor y la agonía del Señor allí, para que puedas entender el peso de estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente le dijo al Padre perdónalos, los justificó. Les dijo: papá, ellos no saben lo que están haciendo. ¿Cómo no lo van a saber? Claro que tienen que saberlo. Sí, pero en términos espirituales no lo sabían. No sabían que estaban crucificando al Salvador del mundo. No sabían a quién estaban matando, al Hijo, al heredero. No lo sabían. Esteban va a repetir esta fórmula, primer mártir de los cristianos, cuando lo apedrean, luego de declarar delante de todos que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Lo acusaron de blasfemo y lo comenzaron a apedrear. Y mientras le lanzaban piedras que lo iban a matar, pues eran grandes piedras que seguramente pues le partieron el cráneo y cualquier cantidad de cosas, decía estas mismas palabras: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta de este pecado. Hay un corazón desprendido. Hay un corazón que se pone en los zapatos de otro y logra entender su ignorancia y su ceguera espiritual. Jesús no solamente le dice: perdónalos, Padre, le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado hermano, no retengas la ofensa. Te sientes, no sé, encerrado, te sientes desesperado, te sientes desanimado, la injusticia de lo que está pasando, porque no es solamente la situación de pandemia, que finalmente pues eso no lo puede controlar nadie, pero otras cosas que tienen que ver con escasez y cosas que quizás pudieron haberse hecho diferentes, y te sientes indignado. No retengas la ofensa. No es tiempo de retener ninguna ofensa, es tiempo de desprenderse, es tiempo de tener corazones limpios, es tiempo de tener corazones puros, es tiempo de subir al monte santo de Dios para adorarle y bendecirle. Para poderlo hacer así, no puedes retener la ofensa. Se equivocaron, Dios se encargará. No se equivocaron, Dios se encargará también. Tú no eres juez, no somos jueces. Nuestro trabajo es simplemente, si nos sentimos ofendidos, perdonar y despojarnos de la ofensa. Nuestro Señor lo hizo, y si Él lo hizo, tú y yo también lo podemos hacer. Lo segundo es estas palabras que de alguna manera enmarco dentro de esta declaración: Jesús es una fuente de esperanza. Fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno de los ladrones le insultaba y trataba de combinarle, así como lo hacían los fariseos: si te bajas de esa cruz, creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Como que usa el poder que Dios te ha dado para beneficiarte a ti mismo y escapar del sufrimiento. Pero el otro ladrón que estaba crucificado del otro lado, Dios le visitó, Dios el Padre le visitó, abrió sus ojos
y no vio un hombre ensangrentado, molido, a punto de morir. No, sus ojos vieron al Rey de Gloria. Oh, amados, esto es demasiado, demasiado profundo. Es ver un ser allí que se está muriendo. Un ser humano como tú, a menos que tus ojos espirituales fueran abiertos, no lo podías reconocer como el ser espiritual que era. Pero Dios tuvo misericordia, porque la misericordia de Dios es más grande que los cielos, y abrió los ojos de ese hombre. Y ese hombre ahí en la cruz primero se levantó en defensa de quien iba a ser su maestro, y le dijo al otro: cállate, no sabes lo que dices. Tú y yo estamos aquí merecidamente, pero él no, él es inocente. Y vio al maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo un rey tiene reino. Sus ojos vieron al Rey, sus ojos contemplaron al más hermoso de los hijos de los hombres. Ese que Isaías describe y dice que estaba tan desfigurado que no había ningún parecer en él. Sus ojos no vieron eso, sus ojos vieron al hombre que describe la Escritura, el más hermoso de los hijos de los hombres, que los profetas llaman el deseado de las naciones. Y Jesús, muriendo, siguió ministrando. No se olvidó de quién era. Tú que eres líder, tú que ocupas un lugar, una posición, que eres un anciano, que eres un pastor, que eres uno de los diáconos, que eres un líder de ministerio, tú tienes un deber de seguir ministrando así te estés muriendo, porque así lo hizo nuestro Señor también. Jamás olvidó la responsabilidad que el Padre había puesto sobre sus hombros. Y así como había hecho durante su ministerio terrenal, que a muchos enfermos no solamente los sanó, sino que les perdonó sus pecados, ejerciendo la autoridad que el Padre le había dado, le dijo a ese hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que estaba crucificado al lado del Señor, de seguro era un judío, y quizás podía tener en mente este versículo de Isaías: venid luego, dice Jehová, 1:18, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese ladrón merecía ser condenado por los hombres y por Dios. Si el ladrón quiere decir que defraudó a otros hombres, tomó para sí cosas que no eran de él, cosas que le pertenecían a otros. A nivel de los hombres, uno dice que pague. ¿Por qué se tiene que quedar con lo mío, que yo lo trabajé, que yo lo sudé? Pero el Señor habla que frente a un genuino arrepentimiento, su corazón es misericordioso. Y no importa que sea en el lecho de muerte, con tal de que sea genuino y que venga de arriba, Jesús es siempre la fuente de esperanza. Y fíjate cómo dice Isaías, contraponiendo el rojo del blanco, dando como rojo esa pecaminosidad y el blanco como esa pureza. Dice: no importa que sea lo más intenso, no importa que fuese como la grana o rojo carmesí, es decir, como los pecados más terribles. Si te arrepientes, yo extenderé mi misericordia y todo será blanco, todo será puro, todo será santificado. Pasado un tiempo, unas horas, el Señor va a ver a su mamá y va a ver al discípulo que ama, que está allí. Quiero que pienses en esas 6 horas, ¿no? Esas 6 horas fueron muy particulares. En principio todo parecía
vamos a decir normal, pues. Normal desde la perspectiva que crucificar personas para los romanos era algo normal. Era el castigo que le daban a los criminales más crueles. O a aquellos criminales que querían exhibir delante de todos para que los demás temieran. Cuidado con lo que hacen, porque si hacen lo malo, mira cómo van a parar, ¿no? Entonces para los romanos esto era habitual. Y para la gente de Jerusalén se había convertido también en algo habitual. Aunque no era necesariamente su forma de condenar a muerte cuando lo hacían, porque cuando condenaban a muerte, usualmente la muerte era por lapidación. Pero en vista de que estaban bajo el Imperio Romano, les había sido quitada esa potestad de condenar a nadie a muerte. Lo podía hacer solamente el Imperio Romano. Y la forma de hacerlo el Imperio Romano usualmente era por medio de la crucifixión. Pero, lo crucificaron a las 9 de la mañana. Pero, a mediodía, el sol se oscureció. El día cambió de tono. Era una forma de Dios decir: la naturaleza está entristecida con lo que está sucediendo, con lo que está pasando. Los mismos romanos que estaban allí, hombres de guerra, hombres valerosos, que no era que le tenían miedo a nada, comenzaron a verse entre ellos: oye, como que realmente era quien decía ser. Esto se puso un poco extraño acá, porque se oscureció a mediodía, cuando está pleno sol, como que si fuese de noche, y así permaneció hasta las 3 de la tarde, cuando el Señor murió, expiró. Así que fue un día extraño, un día raro, y ellos comenzaron a percibir el ambiente espiritual. El cielo, a quien todavía el plan no se le había develado, se le había mostrado, lo sabía el Padre y el Hijo solamente, no le daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, pensaba que estaba alcanzando victoria. Esa situación en los aires espirituales se reflejaba en el ámbito humano. Dios, en la persona de Jesús, tenía como que decir asuntos más importantes en que ocuparse en ese momento. Pero hace un alto en medio de su sufrimiento para honrar a su madre. Jesús honra a su madre. Y luego de verla, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dice: he ahí tu madre. El versículo siguiente dice que a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Y dice la tradición de la iglesia que Juan mantuvo esa encomienda hasta el fin de los días de María, de velar y estar pendiente de ella. Jesús, en medio de su sufrimiento, cumplía con todo lo que se suponía que tenía que cumplir. Pablo, cuando expresa cómo debemos ser nosotros los hijos para con nuestros padres, lo dice de esta forma, Efesios 6, del 1 al 3: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí está hablando de esa condición cuando los estamos criando. Pero hay un momento que los hijos se hacen adultos. Esa situación de obediencia en todo, ciega, vamos a decirlo así, es transformada, es cambiada. Nos convertimos de alguna manera en pares. Para algunos eso significa chao contigo, papá y mamá, pero eso no es lo que el Señor espera. El Señor sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Versículo 1: obedécelos en el Señor. Eres un niño pequeño, está siendo levantado, criado, está bajo su tutela y le debes obediencia. Creciste, te hiciste adulto, te fuiste de casa, te casaste, formaste tu propia familia. No quiere decir que te olvides de tu papá y de tu mamá, no. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Si alguien podía argumentar: yo he hecho esto y no he sido de larga vida sobre la faz de la tierra, era Jesús. Tenía 33 años y estaba muriendo en la cruz. Pero había un plan que sobrepasaba esto de larga vida desde la perspectiva de muchos años viviendo aquí. Pero eso no inhabilitaba o descartaba el mandamiento divino. Pablo recalca aquí: este es el primer mandamiento con promesa.
Hay mandamientos que son de obedecer y punto. Pero hay mandamientos que el Señor les ha colocado una promesa. Y este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Está escrito en Éxodo 20. Es el quinto mandamiento. Hay 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son, vamos a decir, verticales. Tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y luego hay 6 mandamientos horizontales que tienen que ver con la relación los unos con los otros. 4 primeros mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Los 6 siguientes mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 grandes mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Y el primero de los mandamientos horizontales tiene que ver con nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El Señor, vamos a decir, le hervía la sangre santamente, vamos a decirlo así. Porque no es que el Señor dice que no nos enojemos, dice enójate pero no peques. En su época, los judíos, con sus costumbres, habían anulado los mandamientos de Dios. Y le daban la potestad de que alguien pudiera decir: papá, mamá, lo único que tengo es corbán. Es decir, mi ofrenda a Dios. No te puedo ayudar, que te ayude otro. Y el Señor le decía: ustedes son los hipócritas que con sus tradiciones anularon el mandamiento de Dios, porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús no se olvidó de ese mandamiento. De acuerdo a la tradición, es posible que María haya sido viuda y él, como el primogénito, le correspondía encargarse de su mamá. Es posible que sus hermanos, Santiago, Judas y los demás, Santiago y Judas los menciona a ellos, son los que escriben las epístolas, luego se van a convertir. Es posible que para ese momento no estuviesen convertidos, ni siquiera estuviesen allí en la cruz presenciando la muerte de su hermano. El único que estaba a la mano era Juan. Y Jesús no quería dejar a su madre desamparada. Aún en su muerte decidió honrarla conforme al mandato. Y le encomendó al discípulo amado el cuidado de su mamá. Y Juan da fe de que él se encargó de eso hasta el fin de los días de María. Estás encerrado en casa con tu papá y tu mamá. ¿Sabes, pastor? No me había dado cuenta que hasta aquí pueden ser papá y mamá, ahora que estoy encerrado con ellos aquí. Honra a tu padre y a tu madre. Toda esta situación que nos ha sobrevenido nos pone a prueba en todos los sentidos, para saber si somos cristianos genuinos o somos cristianos de papel. Para saber si somos cristianos genuinos y vamos a vivir en conformidad con lo que hablamos, con lo que predicamos, aunque nos haya sido removida la esfera eclesial desde la perspectiva de nosotros como congregación, pero también nos haya sido removida la esfera de libertades individuales por causa de la pandemia. Vamos a ir a probar, el Señor va a probar qué es lo que hay en nuestros corazones, si somos cristianos genuinos o si somos solamente cristianos de papel. Es decir, que cuando todo está bien y todo está en marcha normal, entonces sí. Cuando estoy un poco tirado de papá, mamá, me voy, saco, cierro la puerta y me largué. No, ahora no puedes hacer eso. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. La honra se traduce en respeto, en cuidado. Y eso fue lo que hizo Jesús. La cuarta de las palabras que quiero ver hoy es la razón de la oración en Getsemaní. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, ya tenía 6 horas en la cruz, ya había habido 3 horas de tinieblas sobre Jerusalén.
Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Déjame leerte esta oración del Señor la noche antes en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, del 41 al 44 dice: y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa noche ellos estaban muy tristes, porque el Señor estaba triste. En Juan nos pone en evidencia de manifiesto que el Señor, sí, quería que esta noche llegara, pero esta noche me siento entristecido. Cuando comenzó a decirle que se iba, que ya no iba a estar más con ellos también comenzaron a sentirse entristecidos. Y luego los lleva a Getsemaní. Antes habían orado allí, pero esa noche fue muy particular. 8 de ellos los dejó ahí atrás y le dijo: quédense ustedes aquí tranquilos hasta que yo venga. 3 se los llevó un poquito más adelante. Ustedes van a orar ahí conmigo, pero no pudieron orar con él, y él se fue solito a orar. Ahora vamos a imaginarlo a él solito allí orando. Es él y el Padre, Padre y él y el Padre. Hay como decirle una línea de comunicación entre ellos que más nadie entiende. Que no lo entienden los ángeles, que no lo entienden los demonios, que no lo entienden los discípulos, no lo entendemos nosotros los seres humanos. Están ellos dos ahí. Ellos dos son los únicos que saben, obviamente el Espíritu Santo, ¿no?, que también es parte de la Trinidad, saben del plan que se está llevando a cabo. Y están perfectamente conscientes que en la humanidad de Cristo, porque literalmente se revistió de carne, era un momento crucial donde podía abandonar. Algunos pensarán: no puede abandonar, era Dios. Dios, personificado como hombre, estaba ejerciendo su voluntad. De la misma manera como tú y yo podemos renunciar, pero ejercemos nuestra voluntad para no hacerlo, Jesús estaba haciendo exactamente lo mismo. Este es el único lugar en la Escritura donde conseguimos que frente a la oración, una oración profunda, una oración del corazón, el Padre estimó necesario enviar un ángel para fortalecerle. No aparece en ninguna otra parte de la Escritura. Son palabras sencillas, pero que reflejan la angustia del corazón. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es venir al Padre y decirle al Padre: esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que yo quisiera. Como ser humano, yo quisiera que hubiese otra forma, otra manera de lograr esto. Pero si no la hay, y sé que no la hay, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y las palabras eran genuinas, y las palabras eran sinceras, y las palabras venían del corazón. Pero el Padre estimó decirle a un ángel: baja y párate al lado de mi hijo y fortalécelo. Yo me imagino ese ángel bajando para cumplir la orden del Padre, porque los ángeles son ministros de Dios. Ministros de Dios que hacen su voluntad. No lo cuestionan, no preguntan ni por qué ni para qué, hacen lo que les mandan. Es bajar y pararse al lado del hijo y comenzar a fortalecerlo, y quizás el ángel preguntarse: pero si tú eres el hijo, tú me tienes que fortalecer a mí. ¿Por qué el Padre me manda a fortalecerte? No lo entiendo, no sé qué está pasando. No sé qué está sucediendo en el ámbito espiritual. No sé qué se entran ustedes dos entre manos. Solo sé que soy un ángel que te tengo que obedecer. Y aquí estoy fortaleciendo al hijo. Y veo al hijo en su agonía. Veo al hijo sangrando gotas de sangre. Su sudor como gotas de sangre. En una profunda agonía. Y hago mi trabajo. Pero no sé qué está pasando. Porque el misterio de Dios todavía no había sido develado. Y esa noche
fruto de esa oración comienza a desarrollarse en la humanidad. Desde la perspectiva humana voy a hablar. El día más trágico y más triste para toda la creación. No podía Jesús enfrentar eso sin antes orar. Si estás desanimado, si estás entristecido, toda esta situación te está agobiando, ora. No te eches en tu cama, no te lances a morir, ora. La oración te sustenta, el Padre te oye, puede enviar un ángel a fortalecerte. Y Jesús oraba de esta forma porque sabía lo que venía. Durante todo el tiempo lo apresaron, lo juzgaron, lo llevaron al pretorio, le comenzaron a dar de bofetadas, de látigos, de palo, le pusieron una corona de espinas, se burlaron, se mofaron, lo escupieron, le mesaron la barba, es decir, le arrancaron los pelos de la barba. Durante todo ese tiempo, el Espíritu de Dios estaba con él, estaba en él. Es un sufrimiento que tú lo lees y parece imposible de resistir, pero ahí estaba él resistiendo, aguantando. Pero él sabía, reconocía la Escritura, que en el momento que lo montaran en el madero, el Padre se apartaría de él. Porque en el momento de montarse en el madero, él se iba a hacer pecado por ti y por mí. No se iba a hacer pecador, nunca fue pecador. Pero hay una palabra en la Escritura que dice: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Así que en el momento que fue colgado en el madero, toda la maldición de la ley vino sobre él, y era imposible para el Padre tener comunión con él. Y si lo que había sufrido antes parece como que tan difícil de soportar, las siguientes 6 horas, la agonía y el dolor era indescriptible. No solamente en el ámbito humano, ya era suficiente pues el estar crucificado y todo lo que sucedía para que pudiera finalmente conocer la muerte, sino en el ámbito espiritual. No me da tiempo en este momento para leerte el Salmo 22, pero puedes leerlo. El Salmo 22 relata la agonía espiritual de Jesús en la cruz. Literalmente su corazón, por causa del pecado, se derritió como cera delante de él. Y en esa condición de pecaminosidad, el pecado viniendo sobre él, el Padre no podía tener comunión con él. Por primera vez en sus 33 años de vida, no estaba el rostro del Padre a su disposición, sino sus espaldas. Y durante 6 horas soportó estoicamente. Y puedo inferir por lo que dice Isaías, que una de las cosas pues, que le daba, vamos a decir, fuerza para seguir adelante, para no usar su poder y bajarse de la cruz, para no decir renuncio, éramos tú y yo. Isaías dice que cuando él vea el fruto de su aflicción, el fruto de su aflicción somos nosotros, se regocijará. Hebreos lo expresa de esta manera: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Pero no fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Y finalmente lo sacó de entre pecho y espalda. Elí, Elí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y el enemigo cantaba victoria, pero no sabía lo que le venía. Y no me voy a adelantar
cantar, porque eso es parte del domingo que viene. Voy a concluir aquí y voy a decirte: el Señor no estaba actuando, no estaba fingiendo, esto era totalmente real. Una profunda tristeza invadía su corazón, el no poder tener comunión con el Padre. Mientras adoramos al Señor hace un rato, la última, la canción de adoración que le vamos a Él, le pedimos al Señor: solo tu presencia me basta. No sé si logras entender la profundidad de esa frase. ¿De qué me sirve tener el cielo? ¿De qué me sirve tener todas las recompensas? ¿De qué me sirve todo la herencia por acá si tú no vas a estar allí? ¿Sabes? Yo puedo vivir sin todo lo demás si solamente tú estás allí. Moisés entendió esto cuando le dijo al Señor, cuando el Señor, viendo el pecado del pueblo, le dijo: voy a enviar mi ángel que vaya delante de ustedes. Y Moisés se volvió y le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Jesús en la cruz le decía: puedo soportarlo todo, pero esto se hace insoportable. El que tú no estés aquí conmigo, el que no pueda tener comunión contigo, se hace insoportable. Y clamó a gran voz. A lo mejor te sientes desesperado, a lo mejor esta situación te arropa y te encierra. Clama, clama, clama. Clama delante de Él, Él te va a socorrer. Llama a tu Padre: Elí, Elí. Y Él te va a decir: ven aquí, hijo. Porque así es nuestro Padre. Ahí donde estás en tu casa, ponte de pie. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Vamos a hacer una oración al Señor antes de cerrar y de terminar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de ese nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, por quien gracias a Él tenemos nosotros de herencia y parte, y podemos dirigirnos a ti como nuestro Padre, que podamos aprender del ejemplo de nuestro Señor, viendo este tiempo, en este tiempo de Semana Santa, viendo sus palabras durante ese estar en la cruz, podamos reflexionar y meter eso en el corazón. Que al igual que Jesús, no retengamos la ofensa, que perdonemos así como tú nos perdonas. Que al igual que Jesús, seamos una fuente de esperanza. Que nuestra palabra sea una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de buenas nuevas del reino, sin importar la condición del otro. Que estemos siempre prestos para honrar a nuestros padres, si aún los tenemos en medio de nosotros, respetándolos, cuidando de ellos, y que cuidemos tu presencia, que es lo más grande que tenemos, papá. O no permitas, y ayúdanos a vencer, a ser esforzado y valiente, que por causa del pecado tú nos des la espalda, porque eso es insufrible, el no tenerte, el no tener comunión e intimidad contigo. Hoy yo bendigo a mi Señor, a mi Maestro, ese hombre valiente, ese Rey de gloria, el más amado de los hijos, del deseado de los hijos de los hombres, del más hermoso. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Hermano, hermana, el Señor está ministrando ahí en tu hogar. Es tiempo de sanidad, es tiempo de liberación. De una manera allí, si tú lo crees, porque el Señor está haciendo su obra. No importa que no estés aquí en este lugar, no importa que no puedas quizás rememorar o sentir ese fuego que se siente en el ámbito eclesial, pero allí donde estás en tu casa, si estés solo, no hay ni un solo familiar, allí estás ministrando hoy. Coloca tu mano allí donde quizás tienes algún dolor, tienes alguna molestia, y si son pensamientos, datos de fuego del enemigo que están viniendo sobre ti, pon tu mano
sobre la cabeza, porque hoy vamos a afirmar el yelmo de la salvación sobre nosotros. Hoy vamos a prestar el calzado del Evangelio de la paz y vamos a colocar la armadura en su lugar y en su sitio. Oh Señor, yo te ruego que tú te pasees, Espíritu Santo, en medio de los hogares, en medio de aquellos que nos están observando y viendo, y comiences a tocar las vidas, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla vida, Espíritu Santo. Sopla vida sobre cada uno de los que están viendo y están escuchando. Derrama sanidad, derrama salud, derrama liberación, Señor. Ven en esta hora, Señor, y trae un aliento nuevo, Señor, sobre cada uno, Señor. En medio de esta situación de crisis, en medio de esta situación de pandemia, Señor, que podamos sentirnos animados y alentados, Señor, porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí, te estás moviendo en esta hora y estás tocando la vida. Aleluya. Dale gloria a Dios y dale honra. Abre tus labios y glorifica su nombre. Que todos los vecinos se enteren y sepan que están glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es digno de toda gloria.